el electrocardiograma y vamos a comenzar con la parte de un poquito de la anatomía, de lo que es la conducción, del sistema de conducción eléctrica del corazón. Y vamos a decir que el corazón consiste en varias capas y bien, vamos a venir de afuera para adentro. Entonces tenemos la capa más exterior, una capa que rodea el corazón en forma de un saco y es conocida como el pericardio. Voy a poner acá el puntero para ir mostrándolo. Bueno, acá tenemos el pericardio que está cubriendo la parte externa del corazón y como podemos ver acá el pericardio tiene dos componentes, que es el pericardio visceral, que es el que está adherido al miocardio, al músculo cardíaco, y luego tenemos el pericardio parietal, que es el que está adherido a lo que es la caja torácica, la parte interna. En medio de estas dos, pericardio visceral y el pericardio parietal, existe un espacio virtual en donde se presenta un líquido que lubrica entre las dos porciones de los pericardios y hace que el movimiento del corazón sea sin dolor y ayuda a que el corazón se expanda y se contraiga de una manera más fisiológica. Luego tenemos la parte media del corazón, que es lo que se conoce como miocardio. Básicamente es el músculo del corazón, que es la parte que se contrae y se dilata. Esta es la parte media, que es la parte más gruesa de las capas del corazón. Luego tenemos la capa más interna, que se conoce como endocardio, que es la que va a estar en contacto con la sangre adentro de las cámaras. Y creo que eso ya lo habíamos mencionado en la otra clase cuando vimos la anatomía del sistema circulatorio, que hablé de las cámaras, que son los ventrículos y las aurículas. Entonces es en esa zona donde el endocardio se presenta y es una capa delgada que se adhiere al miocardio, pero en la parte interna. Y el miocardio también es muy importante, además de ser la parte muscular, la que hace la parte del mecanismo de contracción y dilatación, que también es la parte donde se encuentra el sistema de conducción, que es lo que estamos hablando ahora. El sistema de conducción eléctrica del corazón se ubica en esta zona en el miocardio. Y este es el sistema responsable de la regulación de la acción del corazón de funcionar como una bomba. Así que este impulso que se genera en los nodos, ya lo vamos a hablar de eso, se distribuyen a través del corazón por unos sistemas nerviosos que se movilizan a través de esta zona del miocardio. Acá lo podemos ver. Entonces, nuevamente, el miocardio, en la parte media, y es donde se ubica la conducción eléctrica del corazón. Ahora tenemos en estas fotos que puse acá, son dibujos, la parte, cómo se genera en esta zona del nodo SA, nodo sinoatrial, que es el que comienza la actividad eléctrica y a partir de ahí se generan los impulsos que se movilizan a través de los sistemas eléctricos. Entonces, ahí tenemos que estos estímulos generados provocan lo que se conoce como una depolarización acá cardíaca y repolarización. Y esto ocurre cuando el impulso eléctrico se desarrolla y se mueve a través del miocardio. Si ustedes recuerdan, en la parte de anatomía y fisiología del corazón, se van a recordar de este gráfico que yo puse acá a mano derecha, la parte baja derecha. Entonces se puede ver que la actividad basal del corazón de descanso,
es de menos 70, una actividad eléctrica negativa. Pero tan pronto se genera un cambio, que es lo que se conoce como depolarización, la actividad eléctrica se mueve de menos 70 a menos 55, que sería como el punto que se llama de threshold o el punto de no retorno. Una vez se alcanza el menos 55, la actividad continúa en forma ascendente hacia la parte positiva y llega a más 30, 35 y luego regresa. Y es lo que se conoce ahora como repolarización, que es la actividad regresando a la parte negativa de la curva y puede llegar a los menos 70 o llegar un poco más profundo, a menos 85, si hay una hiperrepolarización. Entonces, estos movimientos que ustedes ven acá están relacionados a la actividad del ciclo cardíaco, de polarización, contracción y repolarización, reposo del corazón. Entonces, esto ocurre a través de los impulsos que se van generando en los nodos que acá arriba y se movilizan a través del miocardio. El ritmo y la frecuencia del corazón son controlados por unas células que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se conocen como marcapaso o pacemaker cells, que son partes esenciales de la conducción del sistema eléctrico. Entonces acá tenemos estas células, las células de pacemakers. Estas células también se conocen como células del músculo cardíaco y se caracterizan por algunas funciones. Una de ellas es que son excitables. Excitable quiere decir que reacciona a un estímulo, pueden conducir electricidad, se pueden contraer y tienen automaticidad, son automáticas. Son características de las células de marcapaso. La regulación del ritmo cardíaco, de la conducción eléctrica del corazón y la fuerza con la que la contracción se efectúa es influenciada por algunos factores. Por ejemplo, el, el cerebro tiene mucho que ver en esto y genera ciertos impulsos que no controlan la automaticidad del corazón, pero pueden regularla de alguna forma, provocar que se acelere o desacelere. Sin embargo, estas células continúan con su característica de ser automáticas, automatizadas. Esto que están viendo en la imagen en este momento es estas que están acá son las células cardíacas, o que son en forma como de una Y, aquí lo pueden ver, y se unen una con otra en estas setas que ven acá. Estos se llaman discos intercalados, que unen las células cardíacas una con otra. Y luego tenemos el nodo de marcapaso, que está acá, y a partir de aquí se inicia y se genera y se transmiten los estímulos a través de las células cardíacas. Ahora, veamos un poquito cómo el estímulo eléctrico fluye a través del corazón. Vamos a empezar con la zona superior derecha, que es donde tenemos el nodo SA, o nodo sinoatrial, que sería este, el número 1, acá. Entonces, el nodo sinoatrial es el encargado de comenzar la actividad eléctrica del corazón. O sea, a partir de aquí se genera el primer estímulo y en adelante lo que viene. Este nodo senoatrial se localiza en la pared del atrio derecho y genera impulsos que fluyen del nodo SA, se movilizan a través del atrio derecho y luego al atrio izquierdo. Posteriormente se movilizan al nodo AB, que está acá, AV node. Entonces, el nodo SA se conoce como el marcapaso natural o fisiológico del corazón porque es el que genera el ritmo de contracción cardíaca normal del corazón que se reporta como de 60 a 100, en ese rango de 60 a 100. Uno menos, 59, ya podemos decir que es lento, bradicardia, y uno más, 101, podemos decir que es rápido o taquicardia.
Ahora, el otro situación acá es la AB o AV node, el nodo atrio ventricular. Este nodo se localiza entre el atrio, un poquito arriba del ventrículo. Si ustedes ven, los ventrículos están acá abajo, un poquito arriba. En la parte inferior del atrio derecho se localiza el nodo AB. Y después que el impulso viene del SA y alcanza a llegar al AB, ahí se produce un espacio, una mini fracción que se detiene el estímulo para permitir que el atrio izquierdo se contraiga también y luego continúa, ¿verdad? Eso permite que el atrio se contraiga antes de pasar a lo que se conoce como el haz de His o el bando, el His bando. Acá luego se divide en derecho e izquierdo. Bundle of His. Ahora llegamos al Bundle of His o al haz de His. Esta estructura también se conoce como haz atrioventricular o AV bundle y se localiza entre los ventrículos. Si ustedes ven acá, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos el ventrículo derecho y justo en medio, en el septum, en la pared, en el septum interventricular se localiza el haz de His o el AV bundle que aquí viene, la flecha. Entonces, este bundle se separa en dos ramas, la derecha y la izquierda, antes de enviar otras ramificaciones que van más profundas en el miocardio, que se llaman las fibras de Purkinje. Acá están, Purkinje fibers. Estas penetran en los ventrículos y terminan de llevar el estímulo a los dos ventrículos, izquierdo y derecho, para que los ventrículos se contraigan y causan contracción ventricular. Entonces, espero que hayan comprendido esto. Si tienen alguna pregunta antes de moverme un poquito a la parte de fisiología, un poquito de la anatomía que quieran que les aclare de esta zona antes de movernos, o estamos bien. Bueno. Profe, si pudiera volver como a repetir, pero no todo, sino como ese circuito allí entre el nodo, el SA y el AB. ¿Esta zona? Sí, ajá. Ah, ok. Bueno, el nodo SA, que está acá, donde tengo en este momento el punterito. Entonces, ese es el que se conoce como el marcapaso fisiológico del corazón. Él es el que lleva, por decirlo, es como el director de la orquesta, el que lleva la batuta y genera impulsos entre 60 y 100. Y es de acá que se inicia el estímulo cardíaco y se moviliza por estas ramas que se conoce interatrios, estas verdes que ven acá. Entonces, el estímulo se mueve primero en el atrio derecho y provoca una contracción y hay unas ramificaciones que pasan hacia el atrio izquierdo acá y hacen que el atrio izquierdo también se contraiga. Cuando el estímulo llega al nodo AB, que ustedes ven acá donde lo estoy poniendo ahora el punto rojo, ahí se produce un momento de pausa, milisegundos, que permiten que el estímulo termine de llegar al atrio izquierdo y contraiga esta zona. Luego en el nodo AB, que es este donde estoy marcando ahora, que este se localiza entre los atrios, un poquito arriba de los ventrículos, pero más es del ventrículo derecho, acá. Entonces el impulso ha llegado a la B, el atrio se contrae y luego el estímulo pasa del nodo AB, acá del AV node, al haz de His, que también se conoce como AV bundle, atrio, el haz atrioventricular. Entonces tenemos luego el haz de His, que es este que está acá en el septum interventricular,
y este se separa en izquierdo y derecho. Tenemos una rama izquierda y una rama derecha que se mueven a través del septum, que es la pared que separa los ventrículos. Luego esto envían ramas a unas zonas más profundas del ventrículo que alcanzan a llegar ahí a través de estas fibras de Purkinje. Ustedes ven acá. Entonces las fibras de Purkinje están en las paredes de los ventrículos. Y el ventrículo termina de contraerse cuando estas fibras de Purkinje movilizan el estímulo a lo largo de la pared completamente digamos, en un perímetro de unos alrededor del corazón, completamente. Entonces se contrae el ventrículo en forma homogénea y ahí es donde se produce la contracción ventricular. ¿Estamos ahora? Listo. Ok. Vamos a movernos entonces a la parte de un poquito de fisiología de corazón. Voy a hablarles de esto que probablemente casi seguro que se lo van a preguntar en el examen y es bueno recordarlo. Esto que se llama cardiac output en inglés sería en español gasto cardíaco. Y en español, pero en inglés es cardiac output. Y el cardiac output es una fórmula que hay. Básicamente es dos valores que ustedes tienen que saber. Uno es la frecuencia cardíaca, heart rate, o aquí le puse yo HR, heart rate. Y la otra es lo que se conoce como volumen minuto, o también algunos lo conocen como volumen latido. En inglés se conoce como stroke volume, volumen latido. ¿Y qué es eso? El stroke volume es la cantidad de sangre que bombea el corazón de los ventrículos por latido. O sea, cada vez que el corazón se contrae y el ventrículo se contrae y expulsa una cantidad X de sangre, eso es el stroke volume. Para tener un rango promedio, va de 70 a 75, más o menos. Yo acá le puse 72 como un promedio. Recuérdense que siempre se habla de rango, entonces van de 70 a 75. Pero usemos el 72 como un promedio, digamos. El volumen, el stroke volume es 72. Y la persona tiene una frecuencia de 75 por minuto, latidos. Entonces, ¿cuál es el gasto para esa persona? Solo multiplican. Si ustedes ven, es bien fácil. Solo multiplican 72 por 75, lo cual yo ya lo hice acá, no tienen que hacerlo. Es 5.4 litros por minuto. Recordemos que el gasto cardíaco, acá, es la cantidad por minuto. Por minuto, no es por latido, sino que por minuto. El volumen latido es el stroke volume, pero que ustedes lo multiplicaron por la frecuencia, entonces ya sacamos un valor por minuto. Entonces nos salen 5.4 litros por minuto para una persona que tiene 75. Pero si ustedes ven que este valor es bien variable, si yo me pongo nervioso, el 75 me puede llegar a 100. Entonces, si este es 100, ahora si yo multiplico 100 por 72, ya es otra cosa. Sería 7.2 litros. O sea, si ustedes ven, el gasto cardíaco está relacionado a la frecuencia cardíaca, depende mucho de él. Si yo duermo y mi latido baja a 60, 55, entonces el gasto cardíaco me va a bajar mucho más. Ya no va a ser 5.4, sino que puede ser 4.6. Entonces, si ustedes ven, este gasto cardíaco es bien dinámico, cambia casi por minuto, dependiendo qué tan rápido está mi corazón. Entonces, pero se supone que el volumen, este stroke volume, es en promedio 72. Podría variar también, pero eso es, por ejemplo, si el corazón de una persona que tiene una patología congestiva, que el corazón se dilate mucho, crezca, entonces ya la cantidad de sangre que mueva probablemente no sea tan efectivo el corazón, y ya no son 72, sino van a ser, por decir algo, 60 cc.
Pero la única forma que podemos saber si esto cambió es con un ecocardiograma, porque el ecocardiograma mide el flujo por latido. O caso contrario, no podemos decirlo. Sería solo a través de un eco. Entonces, guarden esta fórmula que yo se las puse acá, porque probablemente se las van a preguntar. Les van a preguntar cuál es el gasto cardíaco de una persona que tiene una frecuencia de 80. Entonces ustedes ya solamente multipliquen 80 por esto y ya les toca el valor. Ahora hablemos entonces un poquito de lo que es la parte del fundamento del electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Entonces, un electrocardiograma también se conoce, si ustedes lo quieren abreviar, hay algunas personas que les gusta decir EKG, ECG, que básicamente son estas letras que ustedes ven acá, EKG, ECG. El electrocardiograma básicamente es un instrumento que nos ayuda para grabar la actividad eléctrica del corazón. Eso es lo que nos hace, nos ayuda, nos da una visualización gráfica que nosotros podemos evaluar y darnos un diagnóstico. El electrocardiógrafo, que es este aparato que ustedes ven acá, este es un aparato que amplifica los impulsos que en la piel se perciben a través de electrodos que son de bajo voltaje. Y eso se detectan en la piel y producen una imagen en papel acá que ya nosotros podemos ver. Eso sería gracias a este aparato que está acá que se llama electrocardiógrafo. Los impulsos eléctricos muestran la actividad del corazón. ¿Y cómo se graba? Aquí hay una como aguja que es como un osciloscopio que se mueve y dibuja la actividad en este papel que es como termosensible. La aguja no tiene tinta, sino que es como tiene una temperatura que cuando se mueve en el papel que es termosensible, se dibuja el trazo acá. Entonces, aunque yo le pase el dedo a este papel, no se va a correr tinta porque no es tinta, sino que es básicamente como una quemada en el papel, bien sutil. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr ver esa actividad eléctrica? Necesitamos, primero, obviamente, realizar un electrocardiograma, pero para ello necesitamos estos electrodos. Entonces, los electrodos se necesitan colocar en la piel y se hace a través de estas cosas que tienen adherencia y se pegan y hay unos dispositivos adentro de estos electrodos que tienen una como gelatina que conduce hacia estos cables la actividad y entonces ya se puede lograr ver en esta máquina y grabarse. Ahora, vamos a ver que los electrocardiogramas necesitan diferentes tipos de electrodos, unos que se colocan en el pecho o en el tórax y otros que se colocan en los miembros superiores e inferiores. Entonces tenemos que estos electrodos tienen, algunas personas los diferencian por colores, otros por números. Por ejemplo, los del pecho, los del tórax, tienen la letra V o V y van del 1 al 6. Tenemos el B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estos son los del pecho. Los de los miembros superiores e inferiores tienen letras y tienen las dos letras que hacen la palabra. Tenemos el LL, que sería left leg, pierna izquierda. Este es left arm, brazo izquierdo. Right arm, brazo derecho. Y luego tenemos la right leg, pierna derecha. Estos son los miembros superiores e inferiores. Si ustedes ven, contados los dos, hacen 10 electrodos que necesitamos para hacer el electrocardiograma. Acá tenemos los electrodos que colocamos en el pecho, que van del 1 al 6, B1, B6. Entonces, ¿dónde los colocamos en el pecho? En este dibujo ustedes pueden ver la caja torácica. Tenemos las costillas derechas y
costillas izquierdas. Entre las dos costillas se hace un espacio intercostal, que es donde nosotros tenemos nuestro interés para ubicarlos. ¿Qué espacios intercostales nos interesan? Nos interesa, por ejemplo, el número 4, acá, el cuarto espacio intercostal, y nos va a servir como referencia para colocar nuestros dos primeros electrodos en el pecho. ¿Qué tenemos otra referencia? La línea media acá, tenemos el esternón, que al lado derecho del esternón y el espacio cuarto intercostal, colocamos el B1, el lado izquierdo, en el cuarto espacio intercostal, colocamos el B2. Luego tenemos otra línea imaginaria que trazamos de la parte media de la clavícula, que es este hueso que está acá, en la parte anterior de nuestro tórax. Trazamos una línea imaginaria hacia abajo. Entonces, justo donde corta el quinto espacio intercostal, colocamos el B4, acá. Luego entre B4 y B2 colocamos el B3. Luego acá tenemos otra línea imaginaria, que sería las líneas axilares, acá. Entonces, allí, en la parte axilar, la axilar anterior, media, por acá, por esta zona, colocamos el B6 en el quinto espacio intercostal, y entre el B6 y B4, acá, colocamos el B5. Entonces, ya colocamos nuestros 6 electrodos en el tórax. Entonces, recuerden, estas posiciones también se las van a preguntar en el examen, así que regresen a esta diapositiva después de la clase, mañana o pasado mañana, y estudien las posiciones de los electrodos en el pecho. Luego tenemos los electrodos que colocamos en los miembros. Ya vimos las abreviaciones, ya no las voy a repetir, pero también a algunos les gusta poner colores. Entonces, la derecha es la blanca, la pierna derecha es el verde, el brazo izquierdo es el negro y la pierna izquierda es el rojo. Pero si usted no quiere recordarse los colores, solamente vea las abreviaciones estas, que es más fácil, creo yo, y ahí las colocamos. Entonces, ¿dónde se ponen los miembros superiores e inferiores? ¿En qué parte del cuerpo? Bueno, si una persona tiene sus 4 miembros, extremidades, entonces lo que hacemos es, esta zona puede ser la zona de la muñeca, acá sería la zona más o menos de los tobillos, y hay que tratar de buscar una zona que sea un poco carnosa, no una zona de hueso, sino que una zona un poco con tejido blando para colocarlos. Bueno, ahora vamos a entrar a interpretar lo que es ya básicamente la parte del electrocardiograma. Antes de pasar acá, ¿tienen alguna pregunta que quieren que yo regrese? ¿O estamos bien? Profe, lo que le quería consultar era con respecto a las preguntas que pueden hacer en la ubicación de los electrodos en la parte del tórax. Esas preguntas, más o menos, o sea, ¿qué nos preguntarían allí? O sea, como un ejemplo. ¿Cómo sería la pregunta, mejor dicho? Bueno, yo le podría preguntar que un medical assistant está realizando un electrocardiograma y el electrodo B5 se desprende de la piel. Ajá. Le podría preguntar en qué posición usted recolocaría el electrodo B5. Y le doy 4 opciones. Le puedo decir cuarto espacio intercostal del lado derecho, cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, la línea axilar media. Oh, Entonces usted ahí tiene que encontrar la oh, posición y es marcar esa correcta. ya, listo. Gracias. O también podría ser que le coloquen una tabla de hacer como match, que el lado izquierdo. Yo le voy a hacer esas preguntas, no se preocupe, también la otra semana voy a hacer preguntas y respuestas y le voy a poner un match, por ejemplo, del lado izquierdo le voy a poner B1, B3, B4, B6,
y del lado derecho le voy a poner estas Ok. cosas y le voy a decir, haga el match, ¿cuál con cuál? Esa es otra Ajá, que forma de seleccione. preguntárselo. Ok. Sí, ajá, otra forma. Oh, gracias. Sí, pero yo la otra semana les voy a hacer preguntas de electro y les voy a tratar de generar una práctica para que ustedes se pongan familiar con estas zonas y las coloquen rápido. ¿Ok? La otra Ok, semana yo les hago esas preguntas. gracias. Bueno, vamos ahora a interpretar un poco lo que son las ondas del electrocardiograma. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, veamos esto primero antes de pasar a la parte siguiente. Van a ver que hay unas letras que ocupa el electrocardiograma, que son, por ejemplo, P, Q, R, S, T, U. Si ustedes ven estas letras y ven el alfabeto, las han sacado en el mismo orden en el que están en el alfabeto. O sea, P, Q, R, S, T, U. Así están en el alfabeto. Entonces ellos lo que han hecho no va a poner esas letras en ese orden mismo. P, Q, R, S, T, U. Lo que sucede es que ellos le dan algún valor a esta letra y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Pero antes de irnos a las letras, veamos cómo está el papel, qué significa cada cuadrito en el papel. Vale, por ejemplo, este cuadro rojo que ustedes ven acá se conoce como cuadro grande, ¿verdad? Sería el cuadro que tiene 5 espacios pequeñitos. Entonces yo lo que hice es a un espacio rojo acá grande, large square, le hice un zoom y se los puse acá para que ustedes lo vean más en detalle, este cuadrito. Entonces, el electrocardiograma, si ustedes ven, sigue una línea recta, horizontal acá. Y también vamos a encontrar algunas líneas verticales que suben y que bajan, así, y luego recto. Entonces, estas líneas horizontales que ustedes ven acá, miden tiempo. Lo que se mueve en esta horizontal mide tiempo. Y lo que se mueve hacia arriba o hacia abajo, lo que mide es voltaje, amplitud de voltaje, electricidad. Acá. Entonces, eso hay que entenderlo. Horizontal es tiempo y vertical es voltaje. Ahora, cada cuadrito que ustedes ven acá, o cada cuadro grande que ven acá, tiene 5 pequeños. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. 5 en horizontal y lo mismo tienen en vertical. Acá está 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que cambia es lo que vale cada uno, porque recordemos que horizontal dijimos que mide tiempo. Entonces, cada cuadro pequeño que ustedes ven acá, donde tengo en este momento el círculo rojo, mide, voy a mover rápidamente hacia arriba, acá, 0.04 segundos, porque recuerden que lo horizontal es tiempo. Entonces, cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos en tiempo. Ahora bien, si tenemos 5, multipliquemos esto por 5, 0.04 por 5 sería 0.20, ¿correcto? Entonces, 5 cuadritos pequeños en esta dirección equivalen a 0.20 o 0.2 segundos. No es ni siquiera un segundo, es 0.2 segundos. Entonces, si ustedes ven acá, yo les puse esto, que un cuadro grande mide 0.2 segundos. Entonces, si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 5 cuadros grandes es un segundo. Para que vean cuánto mide
¿A qué velocidad va el electrocardiograma? 5 cuadros grandes, un segundo. Entonces, eso sería lo que es el electrocardiograma en la línea horizontal. No estamos hablando todavía en la parte vertical, sino que hemos hablado horizontal. La velocidad estándar que el electrocardiograma va es de 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta es la velocidad. ¿Se la puedo cambiar yo? Sí. Yo tengo la facultad de poder cambiar la velocidad del papel si yo lo deseo, pero si yo no lo toco, póngale que ustedes solamente se acercan a hacer un electro y encienden la máquina, colocan los electrodos y le aprietan Go, entonces la máquina en automático les va a dar esta velocidad, 25 milímetros por segundo. Ahora, veamos lo que es la parte vertical, ya no horizontal, vertical. Entonces, la parte vertical es lo que nos mide amplitud y cada cuadrito mide amplitud o voltaje. ¿Y cuánto es el valor de cada cuadro? 0.1. Entonces, 0.1, y dijimos que el cuadro grande tiene 5, entonces cada cuadro grande mide 0.5 minivoltios. Y 2 grandes, sería este más este, mide 1 minivolts. Acá estamos hablando ya de voltaje o amplitud eléctrica. La máquina, otra vez, si ustedes no la tocan, ella está calibrada a esto. La calibración estándar es de 10 milímetros o 10 cajitas pequeñitas en la parte vertical y eso es el equivalente a un minivolt. Esa es la parte estándar. Entonces, ahora ustedes ya conocen la cuenta básica de un electrodo. Horizontal es tiempo, cada cuadro pequeño 0.04. 5 de estos me hacen 0.20 y 5 cuadros grandes, sería 1, 2, 3, 4 y 5, me hace un segundo. En la parte vertical tenemos que tenemos 5 cajitas, cada cajita mide 0.1, entonces 5 son 0.5 y 5 más 1, que sería esta acá. 10 cajitas pequeñas, un minivolt. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Sobre las cajitas. Bueno, pues nos movemos al siguiente. Acá se los ilustro nuevamente para dar un poquito de reforzamiento. Las cajas pequeñas, estas, 0.04, en la parte horizontal. En la parte vertical, 0.1. Entonces, 0.5 más 0.5, 1. Minivolts. Acá sería 0.04, 5 de estos 0.2 o 20 y 5 de estos un segundo. Quiero que reconozcan también que la línea que va horizontal plana como esta, acá, se conoce como acá, línea isoeléctrica. Y esta línea nos ilustra que no está pasando nada, porque no hay actividad eléctrica, porque recuérdense que si hay actividad eléctrica, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Si se mueve hacia arriba es positivo, si se mueve hacia abajo es negativo. Pero si usted ve una línea plana acá, ¿qué pasa cuando alguien, si ustedes tal vez lo han visto en la televisión, que dice, tiene un paro, y se ve una línea plana, flatline, que va, pi, es una línea que va recta, esa es una línea isoeléctrica. Lo que está diciendo es que las células cardíacas están en un estado de reposo, no se están ni depolarizando ni repolarizando, están
en reposo. El electro nos da esa línea y nosotros lo usamos como un punto de referencia para identificar cambios en la amplitud, ya sea si se va hacia arriba es positivo y si se va hacia abajo es negativo. Eso es la línea isoeléctrica. Ahora, veamos el significado de No se escucha. Se le fue el sonido. Doctor Baños, parece que tiene problema con su... continuar acá. Yo les estaba diciendo que la línea viene plana y luego eleva positivo el valor y nos da una onda P. Entonces, esa onda P es positiva, significa que se está depolarizando. ¿Qué significa eso? La primera cosa que se depolariza, lo dijimos, es el atrio. Entonces, esto es una depolarización atrial, derecha e izquierda. Eso es el valor de la onda P. Entonces, la onda P significa o representa la depolarización de los atrios izquierdo y derecho. Ahora ustedes ven acá la línea, se vuelve a poner plana, isoeléctrica. Y luego hace un cambio y ustedes ven que la línea va hacia abajo. Quiere decir que valor negativo. Y luego hace un ascenso. Entonces, el primer movimiento hacia abajo que ustedes se encuentran después de la P es la onda Q. Luego vamos para arriba. Pues esta sería la onda R. Luego viene para abajo. Sería la acá S. ¿Qué es el complejo QRS? Representa la contracción del ventrículo. O sea, la conducción del impulso desde el haz de His a través de los ventrículos. Luego, si ustedes ven acá, la línea vuelve a hacerse plana. Y luego se vuelve a elevar acá la T. Y eso sería la repolarización del ventrículo. O sea, se está recuperando, se está dilatando y volviéndose a llenar de sangre. Eso serían las ondas P, QRS y T. Si ustedes ven acá, hay un intervalo que se conoce como intervalo PR, este acá, que es desde el comienzo de la onda P acá hasta el comienzo de la R acá. ¿Qué significa el intervalo PR? Representa básicamente el tiempo que se tarda el impulso en viajar desde que se inicia en el nodo SA, se moviliza a través de las atrias de izquierda y derecha y llegar al ventrículo. Entonces, si ustedes ven, no es lo mismo decir onda P, que solamente en este caso serían dos cuadros grandes. En este caso serían 0.08, porque dijimos que cada una de estas 0.20, no, sería 0.4, 0.40 el P. Pero si ya vemos el segmento PR, ustedes ven que es más grande. Sería 1, 2, 3 y 4. Sería 0.16. Entonces, el segmento PR, o sea, quiere decir que se tarda más tiempo, 0.16 milisegundos, desde el SA hasta llegar al ventrículo. Pero solo moverse en el atrio se tarda 0.04. O sea, estos tienen valores en segundos, recuerden, horizontal. Ahora tenemos el segmento ST, que es un poquito más cortito, que es cuando el ventrículo se depolariza o se contrae e inicia la repolarización del ventrículo. Es el ST. Ahora a movernos al siguiente y le voy a dar algunos valores que son promedios. Estos valores son promedios. Por ejemplo, la onda P puede tardar en promedio 0.10, que serían 2,5
cuadros grandes. Porque recuerden que hemos dicho, Por sonido, doctor. no hay sonido. ¿Me escucha ahora, doctor? ¿Ya escucha? Sí. Ah, ok. Bueno, la onda P entonces sería la depolarización del atrio, que nos daría un promedio de 0.10 segundos. El QRS tiene un promedio de 0.12 segundos, que sería la depolarización ventricular, y eso sería más los valores estimados. Ahora, les voy a pasar un video, básicamente es cómo describe la preparación y la toma de un electro. Antes de pasar al video, quiero decirles que es más o menos como cómo abordamos un paciente en la flebotomía. Recuérdense que dijimos que el medical assistant se tiene que presentar al paciente, identificarse, yo soy, y decir su nombre. Luego verificar la identificación del paciente con dos métodos, que sería el nombre completo, la fecha de nacimiento, explicar el procedimiento en términos que el paciente los pueda entender, preguntar si hay alguna pregunta, alguna preocupación que le provoque un poco de estrés al paciente y tratar de responderle alguna duda. Luego ya se procede a hacer el examen. Me voy a saltar todos estos para no ir leyendo de uno en uno y le voy a poner el video. Pero una cosa bien importante, antes de terminar el electro, de quitar los electrodos, una cosa que hay que hacer es que el medical assistant tiene que ver si el trazo que se dibujó en el papel está bien, que no se vean artifacts. Ya le voy a explicar yo qué es esto, artifacts. Y una vez el trazo sea adecuado, ya se pueden retirar los electrodos. Otra cosa que no se puede hacer es, no se puede discutir con el paciente el diagnóstico. O sea, por eso lo puse yo acá en rojo, porque dice, no puedo discutir con el paciente la interpretación del diagnóstico. Si el paciente me pregunta, ¿cómo salió el electro? No le puedo decir, oh, está bien. O sí, salió anormal, alguna cosa, el doctor se le explica. No se puede hacer ningún tipo de comentario. Solamente decirle al paciente que el resultado se lo va a explicar el médico y que él viene en unos minutos. Solamente de esa manera. Entonces ahora me voy a salir de acá y voy a poner el video antes de ir a la pausa. Entonces, a ver. ¿Lo están viendo el video ahora? No, todavía no. Todavía no, ahorita voy. Entonces, Hay un cheque que le debe salir una imagen para presentación de video. ahorita voy, doctor. Vamos a Sí, ver. sí, claro. Ah. Ahorita es ahora mismo. ¿Puede oír el sonido? James Alexander, 30th of December. Sí, se oye bien. Ok. Do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you.
Just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Bueno, eso era lo que les traía de video. Y si ustedes pueden ver, me voy a ir un poquito para atrás acá a explicarles. Vimos la presentación del Medical Assistant con el paciente, verificación de 2 métodos de saber si el paciente es el que dice la orden, explicar el procedimiento brevemente y luego la colocación de los electrodos. Cosas que hay que tener en cuenta. Hay que retirar joyería, reloj, teléfono celular de la persona para que no haya ningún tipo de artefactos. Si hay necesidad de rasurar el pecho de un... No tiene imágenes ahí, profesor. No hay imagen, doctor. Pero... No sé si está presentando imagen, pero ahí no está. Ok, vamos a... Por acá la tengo. ¿La ven ahora, doctor? Sí, ahora Pues, se ve. Sí, profe. Muy bien. Entonces, con respecto al video que recién vieron, nombre, fecha de nacimiento. Luego, una cosa que hay que tener en cuenta, les digo que es el retirar la joyería, si hay teléfono celular del paciente, reloj, ponerlo relajado. Luego, si hay que rasurar una persona que tenga mucho vello en el pecho, en algunas ocasiones hay necesidad de rasurar para que el electrodo se pueda adherir a la piel, hay que hacerlo, previamente consentimiento del paciente. Luego, como decía, hay que verificar que el trazo esté adecuado, que no hayan artefacts. Y esa sería la parte un poco más importante. Entonces, ¿quiere hacer una pausa ahora, doctor? Para después hablar. Sí, cómo no. Sí, vamos a hacer la pausa y entonces regresamos a las 8:15. Está bien, doctora Carmen. Sí, por A las supuesto. 8:15. Ah, Sí. perfecto, sí. Bueno, entramos a una pausa y regresamos.